¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues hoy con un tema que ya hemos tocado algunas otras ocasiones, pero que siento que no está de más recordarlo personalmente nosotros en el día a día. Y si se puede que alguien nos lo recuerde, como quiero tratar de hacerlo otra vez con ustedes, ¿no? Hace 7 años ya casi 7 años que me convertí en padre. Y para mí mi hija pues era lo más importante en ese momento, ¿no? Y como que especial hasta cierto punto y todo eso, ¿no? Que conlleva ser padre. En una de las primeras reuniones, después de haber recorrido 6 escuelas para que ella entrara ya al kinder, fuimos a una escuela que nos gustó mucho, ¿no? Y nos decidimos por esa escuela, y en las primeras reuniones, una de las primeras, no me acuerdo si fue la primera o segunda, ¿no? Pero una de las primeras reuniones nos hicieron un comentario que nunca se me ha olvidado. Nos dijeron: a pesar de que ustedes crean que sus hijos son especiales solo por ser sus hijos, y sus hijos necesitan o requieren de atención especial, aquí en esta escuela y en el mundo sus hijos siempre van a ser uno más. En el momento no entendí muy bien pues la razón del comentario o el consejo, a lo mejor, ¿no? Con el tiempo fui entendiendo. Desafortunadamente, cuando vives los primeros años de tu vida, de la vida de tu hijo más bien, y tienes la bendición como la tuve yo de estar con ella pues todo el tiempo, ¿no? Hasta casi los 2 años y medio cuando ya entró al kinder, pues te haces una idea irreal de lo que es el mundo, ¿no? Donde piensas que lo único y lo más importante es tu hijo y los demás no importan, ¿no? Y resulta que cuando sales al mundo real, como por ejemplo al kinder, te das cuenta que pues es un niño más, que tiene muchas de las actitudes iguales a todos los demás, pero muchas diferentes, ¿no? Muchas distintas que lo hacen especial hasta cierto punto, pero no mejor ni más importante que los demás. Entonces, en el camino fuimos viendo a muchos padres que no entendían eso, ¿no? Creo que lo seguimos viendo todavía nosotros en nuestra experiencia, y ustedes tendrán la suya. De esos de los que ya sabes, ¿no? No le grites a mi hijo, ¿no? Mi hijo no puede, o mi hijo esto, mi hijo aquello, ¿no? Y defendiendo siempre, se la pasan eternamente en la escuela. Y nosotros creo que no. Nosotros hemos hecho todo lo contrario, ¿no? Le tratamos de dar las herramientas a mi hija para que se defienda sola, que luche sus propias batallas, porque en la vida así va a ser. Y ayudándola a que se siente especial, pero que comprenda que a final de cuentas, si no sobresale, será una más. ¿A qué voy con todo esto? Resulta que el otro día, platicando con una persona muy querida para mí, comentábamos de la situación de salud de una persona conocida. Entonces llegábamos a la conclusión de lo que ha sido un tema recurrente en mi vida y que ya he tocado varias veces aquí en el blog, de la cuestión de cuando te dan un diagnóstico, claro, pues malo, ¿no? Diagnóstico de, pues a lo mejor de muerte, como en mi caso, a lo mejor de cáncer, como estaba sufriendo tantas personas ahorita, de esos diagnósticos que no quisiéramos escuchar ni en nosotros ni en nadie de los que conocemos y queremos, ¿no? Pero resulta que hay algo muy importante. Me parece que en algún momento de nuestras vidas a alguna persona en el camino, o no tuvimos la dicha más bien de que alguna persona en el camino nos hiciera entender que nosotros no somos especiales, que nosotros no tenemos nada de diferente a todos los demás en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que cuando a uno le dan un diagnóstico raro, entrecomillado, extraño, de muerte muchas veces, lo primero que piensas es: ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, me mandas esta maldición? ¿Por qué tengo yo que sufrir esto? Y con los años, después de mucho tiempo de enfermedad, yo me di cuenta que estábamos preguntando las cosas chuecas. No estábamos comprendiendo el significado de la enfermedad en el gran esquema de la vida. Lo que en verdad deberíamos estar preguntando es: ¿para qué a mí? ¿Para qué yo? ¿Por qué tengo que vivir esto y qué tengo que aprender de ello? Basándonos de la realidad, una moto muy ruidosa, basándonos en la realidad
de que ni tú ni yo somos especiales, ni diferentes, ni más importantes que los demás, ¿por qué no habríamos de sufrir una situación adversa de salud? ¿Por qué no habríamos de tener una sentencia de muerte sobre de nuestras cabezas? ¿Qué nos hace diferentes o más importantes que los demás? Y más importante todavía, ¿qué debemos de aprender de lo que estamos viviendo? ¿Para qué a mí? ¿Para qué yo? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué no he comprendido de la vida? ¿Qué me vas a enseñar, Padre mío, en el camino? ¿Qué voy a aprender de esta situación? Dejar de victimizarse una vez más. La víctima llega hasta cierto nivel, donde a lo mejor todos te consideran todavía, pero de ahí en adelante enfadas. Y cuando te mantienes el resto de tu vida con un diagnóstico de muerte, vamos a llamarlo así, pensando y platicando nada más de lo triste y lo difícil que ha sido para ti vivir con ese diagnóstico y todo lo que has sufrido, pues se vuelve monótono y enfadoso, ¿no creen? Entonces tenemos que una vez más se los digo, sentarnos en la realidad de que no somos ni más importantes ni mejores que todos los demás. Yo no soy más importante que la persona que está ahorita en otro consultorio esperando ahí también a un médico y se está muriendo de cáncer. Yo también estoy a expensas a sufrir cáncer, sobre todo si tengo algo que aprender. Entonces no nos preguntemos ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasan estas cosas a mí? Démosle la vuelta a ese cuestionamiento y preguntémoslo de otra manera. ¿Para qué? ¿Para qué a mí? ¿Qué tuve que haber aprendido o comprendido en el transcurso de mi vida que no he comprendido y que tengo que de alguna forma sufrir un poquito más para poder entender? Esa es la clave, creo yo, de las enfermedades. Cuando a mí me dieron el diagnóstico por segunda ocasión de que mi corazón ya no servía y me dijeron, te quedan 6 meses de vida, Alfredo, una vez más. Creo que cometí el error igual que muchos. Creo que también me cuestioné y me pregunté, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y más allá todavía, ¿por qué otra vez? A lo mejor pasaron unos 2, 3 años donde yo trataba de no hablar de eso, ¿no? Porque no me gusta ser enfadoso en ese sentido. Pero lo pensaba. Pero 2, 3 años después empecé a cambiar mi actitud. Empecé a comprender que dentro de todo esto lo que podría ser una maldición, que ya lo había vivido antes, irónicamente, venía pues hasta cierto punto envuelta de bendiciones y sobre todo de aprendizaje. Entonces empecé a cuestionarme diferente. Alfredo, ¿para qué estás viviendo esto? Y más importante aún, se lo repito, ¿para qué lo estás viviendo otra vez? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que no has comprendido? ¿Qué es lo que no te ha quedado claro y no estás poniendo en práctica para poder de alguna forma mejorar tu situación de vida? ¿Cuál es el aprendizaje que no has terminado de comprender para poder avanzar al siguiente plano, al siguiente nivel? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Para qué tenemos que pasar por esto otra vez? Dejé de victimizarme y las cosas cambiaron. Dejé de victimizarme y me sentí mejor en general. Porque en ese momento comprendí que había hasta cierto punto aprendizaje dentro de todo esto. Y que a final de cuentas esta situación adversa de salud y este diagnóstico de muerte iban a servir de mucho. Me iban a llenar de sabiduría y prepararme para el siguiente plano y el siguiente nivel. Sé que muchas veces cuando les platico yo de esta situación y estás pasando por un diagnóstico de muerte una vez más, pues de nada te sirve, ¿no? De nada te sirve decía una amiga cristiana, en este mundo mundano, de nada te sirve, y es malo, ¿verdad? Pero bueno, de nada te sirve que te digan, no te preocupes, te están preparando para algo grande en el siguiente plano, en el siguiente nivel. Porque eso significa fallecer, ¿no? Al menos fallecer de forma física en este plano. Pero eso es así, nos guste o no.
Y todo este aprendizaje, si te apuras a comprenderlo, lo puedes utilizar en este plano todavía, sirviendo a los demás, ayudando a que los demás también progresen y avancen. Pero si no lo comprendes, si no aprendes, pues ni siquiera tú vas a poder avanzar, ¿no? Porque a final de cuentas todo esto tiene un sentido y un significado. Entonces yo quiero dejarlos con esto el día de hoy. Sea lo que sea por lo que estés pasando, y siempre se los digo, tu batalla no es menos importante que la mía. Así tu batalla tenga que ver con encontrar al amor de tu vida o lograr el negocio de tus sueños. Tu batalla, te repito, no es más importante que la mía. Ni la mía más importante que la tuya, porque estoy luchando por vivir. Todos tenemos derecho a sufrir o a gozar nuestra batalla en el proceso. Entonces acuérdate de esto siempre. Todo lo que estás pasando tiene un significado, un sentido, una razón de ser. Siempre y cuando tú cambies tu actitud hacia el problema o hacia la situación. Pregúntate para qué, no por qué. ¿Por qué yo? Yo no me merezco esto. Yo no tendría que estar pasando esto. Eso déjalo de lado. No te conviertas en una víctima, más que ya hay muchas. Ya hay muchas, son demasiadas, creo yo. Necesitamos en este momento personas que tengan ganas de partirse la madre y salir adelante en la vida. De dejar un legado de abundancia, de aprendizaje, de enseñanza, de ilusión. Y a lo mejor ese eres tú, ¿no? A lo mejor soy yo. A lo mejor somos tú y yo. Pero si no empezamos a cambiar nuestra actitud desde adentro, no podremos saber eso nunca. Entonces, pregúntate para qué estoy pasando yo esto. ¿Qué es lo que debo de aprender de todo esto? ¿Qué es lo que no he puesto en práctica de lo que ya he tenido que vivir y se supone que debía haber aprendido en ese momento cuando lo viví? En mi caso todavía peor, a lo mejor tú estás en la misma situación. ¿Por qué estoy viviendo otra vez esto si ya lo había superado? ¿Qué fue lo que no comprendí la primera vez que lo viví? Que tengo que revivir todos estos momentos y situaciones y sentimientos, ¿no? Hay algo que no aprendimos en el proceso y hay algo sobre todo que a lo mejor lo comprendimos y no pusimos en práctica. Piénsalo, medítalo y como siempre les digo, denme su comentario, por favor. Me gusta escuchar de ustedes. Me gusta que me digan qué piensan al respecto y por lo que están pasando. Creo que es importante que compartamos y en este momento más que nunca, darnos ánimos el uno a otro para salir adelante. Dejemos un legado de paz, de fe, de abundancia, de felicidad y sobre todo de vida. Pues una vez más, yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Bendecido de estar con ustedes una vez más. Bendecido de seguir con vida, de haber despertado este día. De seguir haciendo mi sueño realidad. De seguir logrando metas en la vida. De seguir teniendo una familia que me ama. Y de tenerlos ustedes detrás de esa pantalla que todos los días siguen mi historia. Lo cual me llena de abundancia, a final de cuentas. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. No se rindan jamás porque yo no me rindo jamás. Rehúsense a vivir una vida de mediocridad porque no merecemos vivir en mediocridad. Yo no vivo en mediocridad. Y sigo luchando por mis sueños y por hacerlo realidad. El más importante de ellos, seguir con vida. Espero que tú estés haciendo lo mismo. Cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos mañana.